Muy bien. Bienvenidos entonces a esta reunión de lectura donde vamos a continuar con nuestro capítulo 4 del libro que estamos leyendo de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Quería mostrarles simplemente al iniciar este extracto, una estrofa nada más del poema que pudimos nosotros ir leyendo ahora que ingresamos a la sala de Pedro Salinas, ¿sí? De un poemario que lleva por título Confianza. Este es un poemario que pertenece a la última etapa de creación del autor. Yo les recomiendo mucho, si quieren iniciar con poesía, leer poesía, Pedro Salinas es una buena opción, ¿sí? Porque Pedro Salinas tiene un recorrido creador muy estructurado, muy ordenado y muy bonito, que a mí la primera vez que lo leí me impactó muchísimo. Este autor escribe en tres momentos de su vida. Un primer momento de mucha soledad, donde él experimenta esta sensación, este sentimiento de búsqueda. Y ese sentimiento yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Cuál es el afán de todos los trabajos que hacemos, de los estudios, de la familia? Todo ese sentido, Pedro Salinas lo pregunta en un primer momento en tres poemas grandes que él tiene escritos, donde busca a través de la naturaleza algunas respuestas. Y así le pregunta al mar, le pregunta al río, le pregunta a las nubes, les pregunta a las flores de la naturaleza, ¿cuál es el sentido de la vida? Lógicamente, la naturaleza no te da un sentido, pero sí te ayuda a ese proceso de preguntar. En ese sentido, la soledad es muy importante en nuestras vidas. Y el autor en ese primer momento de su poesía escribe sobre la soledad. Después, en un segundo momento, pasa a unos escritos que tienen que ver, en cambio, con la salida de la soledad a la solidaridad. El poeta se enamora y escribe tres poemas también muy bonitos. Acá tengo sus títulos, les voy a decir. Les voy a ir diciendo, nada más voy a nombrar los títulos y ya vamos a ver cómo eso se empata en cierto sentido también con la lectura. Estos tres primeros poemas que hablan de la soledad, el uno se llama Presagios, el otro se llama Seguro Azar y el otro se llama Fábula y Signo. Yo les recomiendo, si van a comenzar a leer, comience por Presagios. Después, en un segundo momento, cuando el poeta se enamora, cae, ¿sí? Enamorado, logra encontrar a un otro que le ayude en su camino, escribe tres poemas más que se llama el uno La voz a ti de vida, el otro Razón de amor y el otro Largo lamento. Los dos primeros poemas de esta segunda parte de enamoramiento están dedicadas a la persona amada, ¿sí? Y el último, como ustedes pueden escuchar en su título Largo lamento, está en cambio dirigido al momento de la ruptura de ese amor. En toda relación amorosa alguna vez hemos fracasado, y el poeta fracasa en el amor y escribe este último poema que es Largo Lamento. Después de este poema le vendrá otra crisis fuerte al escritor que desembocará en un último momento de su escritura, de su obra literaria, que será el momento en cambio de pasar de la solidaridad a la trascendencia. Es decir, ya no buscar un otro como yo que me acompaña en la vida, sino buscar al otro con mayúsculas. Ya no buscar el amor en otra persona, sino buscar el amor, de donde proviene todo amor, ¿sí? Y ahí trascender, es decir, ubicarme yo como parte del cosmos. Recordemos que el mundo moderno, una de las grandes cosas que nos ha arrebatado lamentablemente es la capacidad o la búsqueda de la trascendencia. Nos tienen en la pura inmanencia. Piensan que la vida se inicia y comienza con el ser humano como la medida de todas las cosas. Y eso para mí, al menos desde mi modo de ver, es un gran reduccionismo que hemos vivido con la modernidad. La búsqueda de la belleza, la búsqueda del bien, la búsqueda de la verdad ya no existe hoy en día. Hoy en día se buscan las verdades, las bellezas, los bienes y sobre todo los bienes materiales, ¿no? Y se ha perdido los principios trascendentales que nos unían como humanidad. Ahora vivimos en teorías como las del poder, ¿no? Que propone Foucault, por ejemplo, que nos hace pensar que estamos unos contra otros, como si fuéramos seres enfrentados. Si la verdad fuera solamente relaciones de poder, de disciplina, ¿no? De adoctrinamiento, no es así. La vida es más que eso. Necesitamos algo que nos una como seres humanos. Y la modernidad se ha encargado de mantenernos en la pura inmanencia. Vuelvo y repito, el autor en este último momento concibe a la trascendencia y así escribe tres poesías, tres grandes poemarios. El uno se llama El Contemplado.
el otro todo más claro y el último confianza. Y en ese poema está este verso que ustedes ven ahí. Y lo traje a colación porque habla de la luz, la importancia de ver la luz. Y me parece interesante que nosotros también en la escritura que ahora vemos de Isabel Allende encontremos ese hilo conductor de la luz. Recordemos que la mamá de Clara es Férula. De ahí viene Clara, después ha venido Blanca. Es un incremento en la luz que estamos nosotros atravesando en la lectura, ¿sí? Entonces, este último momento, este poema, este último tiempo de poesía llamado Confianza, pero Selena nos invita a encontrar esa luz. Y a mí siempre me ha gustado esta imagen porque lo que nos dice el poeta es que las sombras nada más son pruebas de que todo en el mundo es luz menos las sombras, porque para que haya sombras, ¿qué debe haber? Luz. Entonces las sombras son pruebas de que hay una potente luz y eso es un signo de esperanza. El poema donde se narra esto empieza muy bonito, a mí me encanta, les digo nada más del inicio, dice Pedro Salinas, mientras hay alguna ventana abierta, ojos que vuelven del sueño, otra mañana que empieza, mar con olas trajineras, mientras haya trajinantes de alegría llevándolas y trayéndolas. Lino para la hilandera, árboles que se aventuren mientras haya y viento para la vela. Jazmín, clavel, azucena, ¿dónde están y dónde no en los nombres que los mientan? Mientras haya sombras que la sombra niegan, pruebas de luz, de que es luz todo el mundo menos ellas. Qué hermoso. Les invito a que puedan terminar el poema. El poema se llama Mientras haya, así es el título del poema. Y nosotros también nos vamos a ir encontrando con esa luz, ¿sí? A partir de la narrativa. Eh, Perdón por alargarme en esto, pero me parece que es muy significativo. Es un poeta que vale la pena en algún momento acercarnos por lo menos a alguno de sus poemas. Bien, y ahora que estamos en la luz de los nacimientos, recuerden que Clara está embarazada, pues vamos a ir viendo que es muy interesante estas hilos narrativos. Bien, vamos a entrar rápidamente y aquí no me voy a demorar mucho en la biografía de la autora, ¿sí? Estamos nosotros ya terminando, estamos cerrando con la autobiografía de Isabel Allende que ella misma ha ido escribiendo. El último día leímos esto, si ustedes se acuerdan, ¿no? Cómo llegó a escribir Hija de la Fortuna. Ya vamos nosotros a ver que corresponde a una trilogía, tres libros que Isabel Allende sin pensarlo escribió y que fueron conectándose tanto cronológicamente como genealógicamente. Tenemos entonces La Casa de los Espíritus, La Hija de la Fortuna y el otro libro que hace parte de esta trilogía que podríamos nosotros llamar involuntaria, se llama, ay, perdón, Retrato en Sepia. Entonces, ¿qué nos dice Isabel Allende sobre este libro? Después vino Retrato en Sepia, que transcurre en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Es la historia de Aurora del Valle, la nieta de Elisa Somers. Recordemos que el anterior libro, Hija de la Fortuna, hablaba de Elisa Somers. Bueno, este retrato en sepia, en cambio, habla de Aurora del Valle, nieta de esa autora o de la protagonista de la anterior novela. Aunque no es la segunda parte, se puede leer en forma independiente, el libro junta a varios personajes de Hija de la Fortuna y de mi primera novela, La Casa de los Espíritus. Estos tres libros pueden ser considerados una trilogía. Estas son todas palabras de Allende, ¿no? Aurora del Valle sufre un trauma a una edad muy temprana y bloquea su pasado. No puede recordar nada de sus primeros años. Su misión es desentrañar los misterios de su vida y los secretos de su familia. Retrato en sepia es una novela sobre la memoria, un tema como la libertad que es relevante en mi propia vida. Siempre he estado viajando. En realidad no pertenezco a ningún lugar, por eso mis raíces están en mi memoria. Cada libro es un viaje hacia el pasado, el alma y a la memoria. Ahí tenemos entonces la trilogía. Una novela histórica es un proyecto fascinante, dice Isabel Allende. Mientras escribía las novelas de esta trilogía, me metí en una máquina del tiempo y me fui al 1848 y luego avancé hasta llegar a 1973, un lapso de más de 100 años. ¿Se imaginan cuánta investigación fue necesaria? Entonces tenemos esta trilogía no autorizada o como decíamos nosotros involuntaria que comienza así, ¿no? En orden cronológico, lo primero que escribe Isabel Allende es La Casa de los Espíritus en 1982. Después va a escribir Hija de la Fortuna en 1999 y va a terminar con Retrato en Sepia del 2000. Perdón.
Pero si nosotros quisiéramos leer la genealogía, es decir, cómo va transcurriendo la línea del tiempo de manera ordenada, tendríamos que comenzar primero por Hija de la Fortuna, ¿sí? Que cuenta la historia de Elisa Somers. Habíamos dicho que esta joven chilena que viaja a California en el siglo XIX. Después tendríamos que avanzar a Retrato en Sepia, ¿no? Donde sigue la vida de Aurora del Valle, que va a ser nieta de Elisa Somers. Y finalmente tendríamos, y por cierto, en Retrato en Sepia, al final de la novela, sale ya la familia del Valle, con Severo del Valle, por ejemplo. Y finalmente tendríamos que leer La Casa de los Espíritus, que se sitúa después, donde ya vemos nosotros, en cambio, tener la historia de Clara, de Blanca, y bueno, las que van a venir como descendencia. Todo eso, como dice Allende, abarca casi un siglo de historia. Entonces, bueno, si nosotros queremos seguirle la pista a toda la familia del Valle, después de leer La Casa de los Espíritus, podríamos leer cualquiera de estos otros libros para ver cómo es la historia completa. Les decía yo que es una especie de tríptico, ¿no? No hace falta leerlos en ese orden, podemos leerlos de manera independiente, pero bueno, que sepamos eso, ¿no? Por ahí Ricky me parece que al inicio de la lectura preguntó si es que es una trilogía. Sí, pero no es una trilogía voluntaria, no es una trilogía que necesariamente tiene que ser leído en ese orden para entender. Como vemos, nosotros el libro lo entendemos perfectamente sin haber leído los otros dos. Bien, seguimos un poco más con la autobiografía. Nos dice Isabel Allende, ya vamos a 2001, ¿ah? En el 2001 escribió una novela para niños y jóvenes, La ciudad de las bestias. Fue tan divertido. Es la historia de Alexander Colt, un muchacho americano de 15 años quien se va de viaje al Amazonas, donde conoce una extraña chica llamada Nadia Santos. Juntos viven una aventura mágica entre indios de la Edad de Piedra. Fue seguido por dos libros más con los mismos protagonistas, El reino del dragón de oro y El bosque de los pigmeos. También escribe novelas para niños, Isabel, ¿no? Ahí tenemos La ciudad de las bestias. Toda ficción, dice el autor, es en última instancia autobiográfica. Escribo sobre el amor y la violencia, sobre la muerte y la redención, sobre mujeres fuertes y padres ausentes, sobre la supervivencia. La mayoría de mis personajes son seres marginales, no están protegidos por la sociedad, son poco convencionales, irrespetuosos, desafiantes. Esta es la mirada de la autora como yo, podríamos nosotros decir, escritora, ¿no? Es decir, su enfoque en su libro va a ir corriendo por estos hilos narrativos. Y nosotros en La Casa de los Espíritus ya vamos viendo que en realidad es así. Escribe de personajes vulnerables, débiles, donde se pueden ver esta especie de injusticias sociales, ¿no? Ahí tenemos una foto bien interesante de Allende, dice Isabel, este es el beso más apasionado de mi larga vida. Y Antonio Banderas puede competir con esto, ¿no? Es una mujer muy chistosa también, si la hemos visto en entrevistas, es muy dinámica, muy alegre. Continuamos un poco más, dice, este es un resumen de mi vida y de mi trabajo. No crean todo lo que digo, tiendo a exagerar un poco, pero siempre me aferro a la verdad poética, como los ladrones en la historia de Eduardo Galeano sobre el viejo y las cartas. ¿Recuerdan? De todos modos, las cosas realmente importantes no están en mi currículum. Han pasado casi inadvertidas en las cámaras secretas del corazón. Soy una escritora porque nací con buen oído para las historias y tuve una infancia infeliz y una familia extraña. Con parientes tan raros como los míos no hay necesidad de inventar nada. Ellos solo proporcionan material suficiente para el realismo mágico. La literatura me ha definido. Palabra por palabra, página tras página, me he transformado en esta persona exagerada y extravagante que soy. Para mí, este extracto que nos narra Isabel es clave, ¿no? Primero porque se instaura realmente dentro del realismo mágico, ya vamos a ver un poco más sobre esta corriente. Segundo, porque nos dice que a partir de sus vivencias personales saca su trabajo, y esto yo creo que nos lleva a una reflexión personal. Cuando nosotros vivimos situaciones duras, tenemos o dos opciones, o hundirnos, quedarnos en el pozo, o de eso sacar una flor, por ejemplo, crear, producir algo sea con la habilidad que nosotros tengamos, ¿no? Podemos crear muchas cosas, salir de la posición de víctimas de la vida a ser protagonistas de una historia. Eso a mí me parece central, muy importante. Entonces, bueno, todo esto va perfilando el cómo y el hacia dónde escribe Isabel Allende. En los últimos 20 años he aprendido que solo una cosa es segura, nadie me alegra más que escribir. Me hace sentir joven, fuerte, poderosa y feliz. Es tan estimulante como hacer el amor con el amante perfecto.
lo cual es casi imposible a mi edad, 83 años tiene, ¿no? Eh, pero se nota que hay una vocación de por medio. Frente a una vocación no hay trabajo en sí, ¿no? Es decir, Isabel Allende no podría vivir sin escritura. Las novelas están hechas del tejido de la vida. Una novela es un proyecto largo y paciente, como bordar un tapiz de muchos hilos y colores. Trabajo por instinto, sin saber muy bien lo que estoy haciendo, hasta que un día lo doy vuelta y miro el diseño. Realmente nunca termino un libro. Llega un punto en que simplemente me doy por vencida. Siempre hay más que decir. Otra vuelta de tuerca en la trama, otro personaje sorprendente, más que podría cambiar, editar o profundizar. Los personajes son seres vivos con su propio destino y mi trabajo consiste en permitirles que cuenten sus historias. Disfruto del proceso de escribir sin pensar mucho en el resultado final. Eso le corresponde a mis agentes y editores. Un proceso largo y paciente, ¿no? Donde cada personaje va teniendo el tiempo para irse desarrollando. Terminamos con esta última lámina y el día jueves cerraremos ya con su biografía, dice Isabel Allende. Me encanta el tiempo que paso sola y en silencio en mi estudio, semanas añadiendo detalles para crear el mundo único de la historia, meses permitiéndole a los personajes que crezcan y hablen por sí mismos, años tratando de entender sus motivaciones y sus pasiones. Una novela requiere pasión, paciencia y dedicación. Es un compromiso total, como enamorarse. El primer impulso que dispara la escritura es siempre una emoción profunda que ha estado en mí por mucho tiempo. El tiempo me permite entender mejor el tema, me da suficiente distancia, ambigüedad y hasta ironía para narrar. Es difícil escribir en el centro del huracán. Es preferible recrear la historia después de que los furiosos vientos hayan pasado y entonces puedo comprender el significado de los escombros. Lucha, pérdida, confusión, memoria, estas son las materias primas de mi escritura. Cuatro palabras claves yo creo que definen lo que estamos leyendo. Lucha, no solamente personal, sino social. Pérdida, distintos tipos de momentos de despedidas, ¿no? Existenciales, inclusive, de personas queridas. Confusión, momentos donde no se sabe bien cómo actuar. Y memoria, para ir recordando los sucesos históricos, ¿no? El mismo libro que nosotros estamos leyendo es un recorrido por la memoria de Clara, que ha ido escribiendo en su diario. Entonces, tenemos bien mapeado un poco cómo ha ido la vida de Isabel Allende desde el exilio que ella lleva en Chile, la parte que tiene que ir en Venezuela, cuando se va a California y todo ese recorrido que ha ido haciendo con la escritura, ¿sí? Es muy bonito haberlo recorrido bajo la mirada de la propia Isabel. Bien, seguiremos el día jueves, daremos por terminada ya la biografía de la autora. Por cierto, va a estar acá en Argentina, Isabel, va a venir en noviembre, así que espero poder conocerla, hablar con ella y pedirle un saludito para el Junco. Ahí les estaré comentando. Pero bueno, va a ser una alegría que poder ver a Isabel y hablar un ratito con ella acá en Argentina. Bien, pasamos entonces al capítulo 4, un resumen muy cortito para ya dar inicio a la lectura de hoy. Como ustedes saben, todos los martes nos alargamos un poco más de este tema porque estamos con la lectura no tan fresca. Brevemente, varios puntos que nos van a ir refrescando lo leído. Bien, tenemos el capítulo que inicia con el viaje que va a hacer la familia Trueba del Valle ahora, ¿no? A las Tres Marías. Recordemos que van a ir juntos. Clara está entusiasmada porque no conoce el campo, quiere hacer ese recorrido con Esteban, no conoce tampoco las Tres Marías, solamente ha escuchado hablar sobre esto, ¿no? Y aquí comienza así, a una edad en que la mayoría de los niños andaban con pañales en cuatro patas, balbuceando incoherencia y choreando baba, Blanca parecía una enana razonable. Nos comienza también contando, ahí tenemos nosotros, el personaje de Blanca, ¿ya? Blanca, hija de Esteban y de Clara, es una niña que se ha desarrollado bastante, ¿no? Tal es su desarrollo que inclusive puede aprender a hablar con más facilidad y a caminar con más facilidad. Bueno, Blanca también es llevada en este viaje, un viaje agotador hacia las Tres Marías, lleno de equipaje. Recordemos que Esteban se sorprende porque él dice, yo suelo viajar con dos maletas y ustedes traen hasta un santo de tamaño real, ¿no? Férula está muy disgustada, no quiere ir de viaje, no le gusta el campo, para ella es una tortura, únicamente va por Clara, donde hay, como vemos, una relación muy, muy cercana entre las dos.
Y cuando llegan a la hacienda le reciben todos los trabajadores, los criados de las Tres Marías, y ahí Blanca, la hija desarrollada, conoce a Pedro III García, que tienen la misma edad. Recordemos esta imagen donde salen a jugar, se babean, se enlodan, pasan una tarde juntos, se pierden incluso los dos, tienen que salir a buscarles, ¿no? Porque no les encontraban y al final los miran o los ven a los dos juntos, Clara recostada sobre la panza grande de Pedro III García, una panza llena de parásitos, dice, ¿no? Y que nos da, a través de una prolepsis, nos dice que en un futuro esa misma escena se repetirá y le espera una gran desgracia. No nos dice más. Bien, Clara encuentra en el feudo, en este cambio de casa, recordemos de Letos, ¿no? Pasa de la casa de la esquina que parecía referirse a la casa de los espíritus y llega a la casa, este feudo, esta casona grande, ¿no? Y Clara se transforma, ¿no? Dice la narración que encuentra ahí su misión. Comienza a ayudar en la costura, se va a la pulpería, asiste a la escuela. Es como si estuviéramos frente a otra Clara, mucho más activa, mucho más dueña de sí misma, ¿no? Inclusive recordemos que mientras los trabajadores y sobre todo las señoras, las esposas de estos trabajadores eran invitados a la escuela para rezar con férula, una vez que terminaban los rezos, Clara aprovechaba para decirles consignas feministas, ¿no? A estas mujeres, que tienen que ver mucho con la liberación y los derechos de la mujer. Pero claro, nadie le creía porque decían, pero esto no se puede aplicar aquí, nuestros maridos nos matarían. Y eso se ve reforzado precisamente porque una vez que Esteban Trueba se da cuenta de que Clara está haciendo eso, también le pega una tremenda hablada, ¿no? Bien, Férula, en cambio, como decíamos, es todo lo contrario, no se sentía a gusto. Mientras que Clara estaba en su papayal, Férula estaba muy, muy atosigada. Tal es así que en medio de su carácter, como su nombre mismo lo dice, Férula, ¿no? Rígida, eh, bastante estructurada, que inclusive nos dice la narración, ni siquiera una gota de sudor se le salía, tiene dos momentos de una fuerte crisis nerviosa. El primer momento cuando hay un ratón en su corsé, recordemos que se mete ese ratón, ella está ya en el baño cuando se da cuenta y queda con un ataque de nervios, de lo cual Esteban dirá que es por la menopausia. Y un segundo momento que es un disgusto en el baño con el alcalde. Ya está en el baño, un baño grande, entre el alcalde y tiene que incluso saludarla. A ella le parece lo peor, ¿no? Gente completamente incivilizada. Y ahí nos presenta un perfil psicológico en toda una página de cómo es Férula. Esta vocación, esta frase con la que yo les pasaba hoy en día la invitación para la reunión de hoy, que me parece muy alentadora, ¿no? De cómo es Férula. Y les leo rápidamente para no tenerla en cuenta. Para tenerla en cuenta, perdón. Para no perderla de vista. Perdón un ratito. A ver, mi apunte, aquí está, dice. Refiriéndose a Férula, era uno de esos seres nacidos para la grandeza de un solo amor, para el odio exagerado, para la venganza apocalíptica y para el heroísmo más sublime, pero no pudo realizar su destino a la medida de su romántica vocación, y este transcurrió chato y gris entre las paredes de un cuarto de enferma, en míseros conventillos, en tortuosas confesiones donde esa mujer grande, opulenta, de sangre ardiente, hecha para la maternidad, para la abundancia, la acción y el ardor, se fue consumiendo. Miren este contraste psicológico en Férula. Bien, la narración avanza y nos presenta en el medio, justamente de lo que habíamos leído, esta anécdota de la invasión de las hormigas. Invaden toda la hacienda, no hay forma de poder aniquilarlas. Llaman a un especialista gringo para que les diga cómo. El especialista comienza a hacer una serie de estudios, analiza las hormigas, dice, bueno, vamos a hacer algunas modificaciones genéticas. En un mes les resuelvo la vida. Ahí está la naturaleza del positivismo puro y duro, ¿no? La inmanencia en su máximo esplendor. Y viene, en cambio, segundo García, padre, abuelo en este caso ya, y lo que hace es simplemente coge un puñado, les habla y les dice que por favor aquí están haciendo molestias, que se vayan a otro lado. Y las hormigas se van, ¿no? Dos concepciones distintas del trato con la naturaleza. La una concepción positivista de dominio sobre la naturaleza, la otra concepción mucho más naturalista de igualdad, de horizontalidad, inclusive de diálogo con la naturaleza. Bien interesante, ¿no? También en esta imagen está claramente el realismo mágico, eh, que bajo la mirada del Alejo Carpentier sería esto que nosotros vemos en la realidad latinoamericana, que encierra una cierta magia.
¿no? Esta relación que tenemos nosotros en Latinoamérica con la naturaleza es muy distinta a la que pueden tener, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Nuestra vinculación, en teoría, debería ser mucho más cercana, ¿no? Bueno, ahí está en esa anécdota muy bien puesta. Finalmente, y ya con esto pasamos a la lectura, Clara nuevamente queda en un estado, vuelve a un estado de introspección profunda, de enajenación, de una especie de misticismo, y se dan cuenta que cuando ella retorna a este estado, después de cómo estaba muy compenetrada socialmente, dicen está embarazada nuevamente. Cada embarazo de Clara, cada situación de Clara que tiene que ver con algo relacional, siempre la pone como hacia adentro. Entonces, Clara retoma el misticismo, por lo tanto tienen que abandonar el campo para poder ella dar a luz en óptimas condiciones. Férula viaja primero para alistar la casa, que ha estado mucho tiempo sola. Clara nuevamente retoma con este tema de dejar de hablar. Ya Esteban sabe que no es una cuestión médica, es parte del proceso de asimilación que tiene Clara. Sin embargo, Esteban comienza a mostrar, ya cuando llegan a la casa de la esquina, cuando ya otra vez se instalan, una cierta incomodidad con su hermana Férula, que está teniendo tratos muy cercanos con Clara, y que Clara se ha vuelto tan pudorosa que ya no se deja ver ni por Esteban, que es el marido, sino que solamente se deja atender por Férula, pero Férula la trata como una niña realmente, ¿no? Bien, Esteban trata de no estar pensando todo el tiempo de esto y comienza a hacer una especie de búsqueda de otros negocios para mantenerse ocupado. Clara tiene una barriga descomunal que cada vez está creciendo más, como el perro Barrabás. ¿Se acuerdan que el perro crecía, crecía, crecía? Bueno, la barriga de Clara también está creciendo cada día más. Es un poco preocupante. El médico les dice que no se preocupen. Pero hay un miedo, ciertamente, de parte de Esteban, de que muera Clara durante el parto. Bueno, hasta ahí nos hemos quedado. Vamos ahora a ver el momento en que ya da a luz Clara y continuamos con la lectura. No sé quién quisiera ayudarnos leyendo el día de hoy. Alguien que se apunte, que le dé ganas hoy día de leer, que tenga buena señal y sobre todo puede ayudarnos con la lectura. No sé si alguien quisiera. Tati, genial. ¿Alguien más que se anime por ahí? ¿No? Bueno, si no, entonces, nada, si alguien se anima, manda un mensajito ahí para dar el paso. Mamá, perfecto, listo, buenísimo, ahí estamos. Bien, entonces, les leo nada más la parte final. Perdón un ratito. No, ya, listo. Nos habíamos quedado entonces en esta última parte de acá. Voy a leer simplemente el final del último párrafo y ya le doy el paso a Tati para que continúe con la lectura. Habíamos dicho. Muchas veces me desvelé pensando que se podía morir al dar a luz y me encerraba con el doctor Cuevas a discutir la mejor forma de ayudarla. Se refiere a Esteban, está hablando con el doctor Cuevas, este crecimiento escolar de su barriga le preocupaba, ¿no? Habíamos acordado que si las cosas no se presentaban bien, era mejor hacerle otra cesárea. Pero yo no quería que la llevaran a una clínica y él se negaba a practicarle otra operación como la primera en el comedor de la casa. Decía que no había comodidades, pero en esos tiempos las clínicas eran un foco de infecciones y allí eran más los que morían que los que se salvaban. Continuamos, Tati. Un día, faltando poco para la fecha del parto, Clara descendió sin previo aviso de su refugio brahmánico y volvió a hablar. Quiso una taza de chocolate y me pidió que la llevara a pasear. El corazón me dio un vuelco. Toda la casa se llenó de alegría. Abrimos champán, hice poner flores frescas en todos los jarrones. Le encargué camelias, sus flores preferidas, y tapicé con ellas su cuarto, hasta que le empezó a dar asma y tuvimos que sacarlas rápidamente. Corrí a comprarle un broche de diamantes a la calle de los joyeros judíos. Clara me lo agradeció efusivamente. Lo encontró muy bonito, pero nunca se lo vi puesto. Supongo que habrá ido a parar en algún lugar impensado donde lo puso y luego lo olvidó, como casi todas las alhajas que le compré a lo largo de nuestra vida en común. Llamé al doctor Cuevas, quien se presentó con el pretexto de tomar el té.
pero en realidad venía a examinar a Clara. Se la llevó a su habitación y después nos dijo a Férula y a mí que si bien parecía curada de su crisis mental, había que prepararse para un alumbramiento difícil, porque el niño era muy grande. En ese momento entró Clara al salón y debe de haber oído la última frase. Todo saldrá bien, no se preocupen, dijo. Espero que esta vez sea hombre para que lleve mi nombre. Bromeé. No es uno, son dos, replicó Clara. Los mellizos se llamarán Jaime y Nicolás, respectivamente, agregó. Eso fue demasiado para mí. Supongo que estallé por la presión acumulada en los últimos meses. Me puse furioso. Alegué que estos eran nombres de comerciantes extranjeros, que nadie se llamaba así en mi familia ni en la suya, que por lo menos uno debía llamarse Esteban como yo y como mi padre. Pero Clara explicó que los nombres repetidos crean confusión en los cuadernos de anotar la vida y se mantuvo inflexible en su decisión. Para asustarla, rompí de un manotazo un jarrón de porcelana que me parece era el último vestigio de los tiempos esplendorosos de mi bisabuelo. Pero ella no se conmovió y el doctor Cueva sonrió detrás de su taza de té, lo cual me indignó más. Salí dando un portazo y me fui al club. Esa noche me emborraché, en parte porque lo necesitaba y en parte por venganza. Me fui al burdel más conocido de la ciudad, que tenía un nombre histórico. Quiero aclarar que no soy hombre de prostitutas y que solo en los periodos en que me ha tocado vivir solo por un tiempo largo he recurrido a ellas. No sé lo que me pasó ese día. Estaba picado con Clara. Andaba enojado, me sobraban energías. Me tenté. En esos años el negocio de Cristóbal Colón era floreciente, pero no había adquirido aún el prestigio internacional que llegó a tener cuando aparecía en las cartas de navegación de las compañías inglesas y en las guías turísticas, y lo filmaron para la televisión. Entré en un salón de muebles franceses, de esos con patas torcidas, donde me recibió una matrona nacional que imitaba a la perfección el acento de París, y que comenzó por darme a conocer la lista de los precios, y enseguida procedió a preguntarme si yo tenía a alguien especial en mente. Le dije que mi experiencia se limitaba al farolito rojo y a algunos miserables lupanares de mineros en el norte, de modo que cualquier mujer joven y limpia me vendría bien. Usted me cae simpático, monsieur, dijo ella. Le voy a traer lo mejor de la casa. A su llamado acudió una mujer enfundada en un vestido de raso negro demasiado estrecho, que apenas podía contener la exuberancia de su feminidad. Llevaba el pelo ladeado sobre una oreja, un peinado que nunca me ha gustado, y a su paso se desprendía un terrible perfume almizclado que quedaba flotando en el aire, tan persistente como un gemido. Me alegro de verlo, patrón, saludó, y entonces la reconocí, porque la voz era lo único que no la había cambiado a Tránsito Soto. Me llevó de la mano a un cuarto cerrado como una tumba, con las ventanas cubiertas de cortinajes oscuros, donde no había penetrado un rayo de luz natural, desde tiempos ignotos, pero que, de todos modos, parecía un palacio comparado con las sórdidas instalaciones del Farolito Rojo. Allí quité personalmente el vestido de raso negro a Tránsito, desarmé su horrendo peinado y pude creer en esos años había crecido, engordado y embellecido. Veo que has progresado mucho, le dije. Gracias a sus 50 pesos, patrón. Me sirvieron para comenzar, me respondió. Ahora puedo devolvérselos reajustados, porque con la inflación ya no valen lo que antes. Prefiero que me debas un favor, Tránsito. Me reí. Terminé de quitarle las enaguas y comprobé que no quedaba casi nada de la muchacha delgada, con los codos y las rodillas salientes, que trabajaba en el farolito rojo, excepto su incansable disposición para la sensualidad y su voz de pájaro ronco. Tenía el cuerpo depilado y su piel había sido frotada con limón y miel de amamelis. ¿Cómo me explicó hasta dejarla suave y blanca como la de una criatura? Tenía las uñas teñidas de rojo y una serpiente tatuada alrededor del ombligo, que podía mover en círculos mientras mantenía en perfecta inmovilidad el resto de su cuerpo. Simultáneamente, con demostrarme su habilidad para endular la serpiente, me contó su vida. Si me hubiera quedado en el farolito rojo, ¿qué habría sido de mí, patrón?
Ya no tendría dientes, sería una vieja. En esa profesión una se desgasta mucho, hay que cuidarse. Y eso que yo no ando por la calle. Nunca me ha gustado eso. Es muy peligroso. En la calle hay que tener un cafiche, porque si no, se arriesga mucho. Nadie la respeta a una, pero ¿por qué darle a un hombre lo que cuesta tanto ganar? En ese sentido, las mujeres son muy brutas, son hijas del rigor, necesitan un hombre para sentirse seguras y no se dan cuenta que lo único que hay que temerse es a los mismos hombres. No saben administrarse, necesitan sacrificarse por alguien. Las putas son las peores, patrón, créamelo. Dejan la vida trabajando por un cafiche. Se alegran cuando él les pega. Se sienten orgullosas de verlo bien vestido, con dientes de oro, con anillos, y cuando las deja y se va con otra más joven, se lo perdonan porque es hombre. No, patrón, yo no soy así. A mí nadie me ha mantenido, por eso ni loca me pondría a mantener a otro. Trabajo para mí. Lo que gano, me lo gasto como quiero. Me ha costado mucho. No crea que ha sido fácil porque a las dueñas del prostíbulo no les gusta tratar como mujeres, prefieren entenderse con los cafiches, no la ayudan a una, no tienen consideración, pero parece que aquí te aprecian, Tránsito. Me dijeron que eras lo mejor de la casa. Lo soy, pero este negocio se iría al suelo si no fuera por mí. Me trabajo como un burro, dijo ella. Las demás ya están como estropajos, patrón. Aquí vienen puros viejos. Ya no es lo que era antes. Hay que modernizar esta cuestión para atraer a los empleados públicos que no tienen nada que hacer a mediodía, a la juventud, a los estudiantes. Hay que ampliar las instalaciones, darle más alegría local y limpiar a fondo. Así la clientela tendría confianza y no estaría pensando que puede agarrarse una venerea, ¿verdad? Eso es una cochinada. No limpian nunca. Mire, levante la almohada y seguro le salta una chinche. Se lo he dicho a la madame, pero no me hace caso. No tiene ojo para el negocio. ¿Y tú lo tienes? Claro, pues patrón. A mí se me ocurren un millón de cosas para mejorar al Cristóbal Colón. Yo le pongo entusiasmo a esta profesión. No soy como esas que andan puro quejándose y echándose la culpa a la mala suerte cuando les va mal. ¿No ve dónde he llegado? Yo soy la mejor. Si me empeño, puedo tener la mejor casa del país, se lo juro. Me estaba divirtiendo mucho. Sabía apreciarla, porque de tanto ver la ambición en el espejo cuando me afeitaba en las mañanas, había terminado por aprender a reconocerla cuando la veía en los demás. Me parece una excelente idea, Tránsito. ¿Por qué no montas tu propio negocio? Yo te pongo el capital. Le ofrecí fascinado con la idea de ampliar mis intereses comerciales en esta dirección. ¿Cómo estaría de borracho? No, gracias, patrón, respondió Tránsito, acariciando su serpiente con una uña pintada de la cachina. No me conviene salir de un capitalista para caer en otro. Lo que hay que hacer es una cooperativa y mandar a la madame al carajo. ¿No ha oído hablar de eso? Váyase con cuidado. Mire que si sus inquilinos le forman una cooperativa en el campo, usted se jodió. Lo que yo quiero es una cooperativa de putas. Pueden ser putas y maricones para darle más amplitud al negocio. Nosotros ponemos todo el capital y el trabajo. ¿Para qué queremos un patrón? Hicimos el amor en la forma violenta y feroz que yo casi había olvidado, de tanto navegar en el velero de aguas mansas de la seda azul. En aquel desorden de almohadas y sábanas, apretados en el nudo vivo del deseo, atornillándonos hasta desfallecer, volví a sentirme de 20 años, contento de tener en los brazos a esa hembra brava y prieta que no se deshacía en hilachas cuando la montaban. Una yegua fuerte a quien cabalgar sin contemplaciones, sin que a uno las manos le queden muy pesadas, la voz muy dura, los pies muy grandes o la barba muy áspera. Alguien como uno que resiste un sertal de palabrotas al oído y no necesitaba ser acunado por ternura ni engaño con galanteos. Después, adormecido y feliz, descansé un rato a su lado, admirando la curva sólida de su cadera y el temblor de su serpiente. Nos volveremos a ver, Tránsito, dije al darle la propina. Eso mismo le dije antes, patrón, ¿se acuerda? Me contestó con un último vaivén de su serpiente. En realidad no tenía intención de volver a verla.
Más bien preferí olvidarla. No habría mencionado este episodio si Francis Soto no hubiera jugado un papel tan importante para mí mucho tiempo después, porque como ya dije, no soy hombre de prostitutas. Pero esa historia no habría podido escribirse si ella no hubiera intervenido para salvarnos y salvar de paso nuestros recuerdos. Gracias, Tati. Pocos, Gracias. Mamá, ¿nos puede ayudar, por favor? Ya, buenas noches. ¿Qué tal? Pocos días después, cuando el doctor Cuevas estaba preparándoles el ánimo para volver a abrir la barriga a Clara, murieron Severo y Nívea del Valle, dejando varios hijos y 47 nietos vivos. Clara se enteró antes que los demás a través de un sueño, pero no se lo dijo más que a Férula, quien procuró tranquilizarla, explicándole que el embarazo produce un estado de sobresalto en el que los malos sueños son frecuentes. Duplicó sus cuidados, la friccionaba con aceite de almendras dulces para evitar las estrías en la piel del vientre. Le ponía miel de abejas en los pezones para que no se le agrietaran. Le daba de comer cáscara molida de huevo para que tuviera buena leche y no se le picaran los dientes, y le rezaba oraciones de Belén para el buen parto. 2 días después del sueño, llegó Esteban Trueba más temprano que de costumbre a la casa, pálido y descompuesto. Agarró a su hermana Férula de un brazo y se encerró con ella en la biblioteca. Mis suegros me mataron en un accidente, Me le mataron. dijo, perdón, mis suegros se mataron en un accidente, le dijo brevemente. No quiero que Clara se entere hasta después del parto. Hay que hacer un muro de censura a su alrededor. Ni periódicos, ni radio, ni visitas, nada. Vigila a los sirvientes para que nadie se lo diga, pero sus buenas intenciones se estrellaron contra la fuerza de las premoniciones de Clara. Esa noche volvió a soñar que sus padres caminaban por un campo de cebollas y que Nibia iba sin cabeza, de modo que así supo todo lo ocurrido sin necesidad de leerlo en el periódico ni de escucharlo por la radio. Despertó muy excitada y pidió a Férula que le ayudara a vestirse, porque debía salir en busca de la cabeza de su madre. Férula corrió donde Esteban y éste llamó al doctor Cuevas, quien, aun a riesgo de dañar a los mellizos, le dio una pócima para locos destinada a hacerla dormir 2 días, pero que no tuvo ni el menor efecto en ella. Los esposos del valle murieron tal como Clara lo soñó y tal como, en broma, Nive había anunciado a menudo que morirían. Cualquier día nos vamos a matar en esta máquina infernal, decía Nivea señalando al viejo automóvil de su marido. Severo del Valle tuve desde joven debilidad por los inventos modernos. El automóvil no fue una excepción. En los tiempos en que todo el mundo se movilizaba a pie, en coche en coche de caballos o en velocípedos, él compró el primer automóvil que llegó al país y que estaba expuesto como una curiosidad en la vitrina del centro. Era un prodigio mecánico que se desplazaba a la velocidad suicida de 15 y hasta 20 kilómetros por hora. En medio del asombro de los peatones y las maldiciones de quienes a su paso quedaban salpicados de barro o cubiertos de polvo. Al principio fue combatido como un peligro público. Eminentes científicos explicaron por la prensa que el organismo humano no estaba hecho para resistir un desplazamiento a 20 kilómetros por hora y que el nuevo ingrediente que llamaban gasolina podía inflamarse y producir una reacción en cadena que acabaría con la ciudad. Hasta la iglesia se metió en el asunto. El padre Restrepo, que tenía a la familia del Valle en la mira Enojoso. desde el enojoso asunto que declara en la misa de Jueves Santo, se constituyó en guardián de las buenas costumbres e hizo oír su voz de Galicia contra los aminis rerum novarum, amigos de las cosas nuevas, como esos aparatos satánicos que comparó con el carro de fuego que en el que el profeta Elías desapareció en dirección al cielo.
pero Severo ignoró el escándalo y al poco tiempo otros caballeros siguieron su ejemplo hasta que el espectáculo de los automóviles dejó de ser una novedad. Lo usó por más de 10 años, negándose a cambiar el modelo cuando la ciudad se llenó de carros modernos que eran más eficientes y seguros. Por la misma razón que su esposa no quiso eliminar a los caballos de tiro hasta que murieron tranquilamente de vejez. El Zundeán tenía cortinas de encaje y dos floreros de cristal en los costados, donde Nivia mantenía flores frescas. Era todo forrado en madera pulida y en cuero ruso, y sus piezas de bronce eran brillantes como el oro. A pesar de su origen británico, fue bautizado con un nombre indígena, Covadonga. Era perfecto, en verdad, excepto porque nunca le funcionaron bien los frenos. Severo se enorgullecía de sus habilidades mecánicas. Lo desarmó varias veces intentando arreglarlo, y otras tantas se lo confió al gran Cornudo, un mecánico italiano que era el mejor del país. Le debía su apodo a la tragedia que había ensombrecido su vida. Decían que su mujer, hastiada de ponerle cuernos sin que él se diera por aludido, lo abandonó una noche tormentosa, pero antes de marcharse ató unos cuernos de carnero que consiguió en la carnicería en las puntas de la reja del taller mecánico. Al día siguiente, cuando el italiano llegó a su trabajo, encontró un corrillo de niños y vecinos burlándose de él. Aquel drama, sin embargo, no mermó en nada su prestigio profesional, pero él tampoco pudo componer los frenos del Covadonga. Severo optó por llevar una piedra grande en el automóvil, y cuando estacionaba en pendiente, un pasajero apretaba el freno de pie y en el otro descendía rápidamente y ponía la piedra por delante de las ruedas. El sistema en general daba buen resultado, pero ese domingo fatal, señalado por el destino como el último de sus vidas, no fue así. Los esposos del valle salieron a pasear a las afueras de la ciudad como hacían siempre que había un día soleado. De pronto los frenos dejaron de funcionar por completo, y antes que Nivea alcanzara a saltar del coche para colocar la piedra, o Severo a maniobrar el automóvil, se fue rodando cerro abajo. Severo trató de desviarlo o de detenerlo, pero el diablo se había apoderado de la máquina, que voló descontrolada hasta estrellarse contra una carretela cargada de fierro de construcción. Una de las láminas entró en el parabrisas y decapitó a Nivea limpiamente. Su cabeza salió disparada, y a pesar de la búsqueda de la policía, los guardabosques y los vecinos voluntarios que salieron a rastrearla con perros, fue imposible dar con ella en 2 días. Al tercero, los cuerpos comenzaban a heder y tuvieron que enterrarlos incompletos en un funeral magnífico al cual asistió la tribu del valle y un número increíble de amigos conocidos, además de las delegaciones de mujeres que fueron a despedir los restos mortales de Nivea, considerada para entonces la primera feminista del país, y de quien sus enemigos ideológicos dijeron que si había perdido la cabeza en vida, no había razón para que la conservara en la muerte. Clara, recluida en su casa, rodeada de sirvientes que la cuidaban con Férula como guardián y dopada por el doctor Cuevas, no asistió al sepelio. No hizo ningún comentario que indicara que sabía el espeluznante asunto de la cabeza perdida, por consideración a todos los que habían intentado ahorrarle ese último dolor. Sin embargo, cuando terminaron los funerales y la vida pareció retornar a la normalidad, Clara convenció a Férula de que la acompañara a buscarla, y fue inútil que su cuñada le diera más pócimas y píldoras, porque no desistió en su empeño. Vencida, Férula comprendió que no era posible seguir alegando que lo de la cabeza era un mal sueño, y que lo mejor era ayudarla en sus planes, antes que la ansiedad terminara de desquiciarla. Esperaron que Esteban Trueba saliera. Férula la ayudó a vestirse y llamó a un coche de alquiler.
Las instrucciones que Clara le dio al chofer fueron algo imprecisas. Usted dele para adelante, que yo le voy diciendo el camino, le dijo, guiada por su instinto para ver lo invisible. Salieron de la ciudad y entraron al espacio abierto donde las casas se distanciaban y empezaban las colinas y los suaves valles. Doblaron a indicación de Clara por un camino lateral y siguieron entre abedules y campos de cebollas hasta que ordenó al chofer que se detuviera junto a unos matorrales. Aquí es, dijo. No puede ser, estamos lejísimos del lugar del accidente, dudó Férula. Te digo que es aquí, insistió Clara, bajándose del coche con dificultad, balanceando su enorme vientre, seguida por su cuñada con masculladas oraciones, y por el hombre que no tenía la menor idea del objetivo del viaje. Trató de reptar entre las matas, pero se lo impidió el volumen de los mellizos. Hágame el favor, señor, métase allí y páseme una cabeza de señora que va a encontrar, pidió al chofer. Él se arrastró debajo de los espinos y encontró la cabeza de Nibia, que parecía un melón solitario. La tomó del pelo y salió con ella gateando a cuatro patas. Mientras el hombre vomitaba apoyado en un árbol cercano, Férula y Clara le limpiaron a Nibia la tierra y los agujeros y los guijarros, que se le habían metido por las orejas, la nariz y la boca y le acomodaron el pelo, que se le había desbaratado un poco, pero no pudieron cerrarle los ojos. La envolvieron en un chal y regresaron al coche. Apúrese, señor, porque creo que voy a dar a luz, dijo Clara al chofer. Llegaron justo a tiempo para acomodar a la madre en su cama. Férula se afanó con los preparativos mientras iba un sirviente a buscar al doctor Cuevas y a la comadrona. Clara, que con el vapuleo del coche, las emociones de los últimos días y las pócimas del médico había adquirido la facilidad para dar a luz que no tuvo con su primera hija, apretó los dientes, se sujetó del palo de mesana y del trinquete del velero y se dio a la tarea de echar al mundo en el agua mansa de la seda azul a Jaime y a Nicolás, que nacieron precipitadamente ante la mirada atenta de su abuela, cuyos ojos continuaban abiertos, observándolos desde la cómoda. Férula los agarró por turnos del mechón de pelo húmedo que les coronaba la nuca y los ayudó a salir a tirones con la experiencia adquirida viendo nacer potrillos y terneros en las Tres Marías. Antes que llegaran el médico y la comadrona, ocultó debajo de la cama la cabeza de Nibia para evitar engorrosas explicaciones. Cuando estos llegaron, tuvieron muy poco que hacer porque la madre descansaba tranquila y los niños, minúsculos como 7 mesinos, pero con todas sus partes enteras y un buen estado, dormían en brazos de su extenuada tía. La cabeza de Nibia se convirtió en un problema porque no había dónde ponerla para no estar viéndola. Por fin Férula la colocó dentro de una sombrerera de cuero envuelta en unos trapos. Discutieron la posibilidad de enterrarla como Dios manda, pero habría sido un papeleo interminable conseguir que abrieran la tumba para incluir lo que faltaba, y por otra parte, temían el escándalo si se hacía pública la forma en que Clara la había encontrado donde los sabuesos fracasaron. Esteban Trueba, temeroso del ridículo como siempre fue, optó por una solución que no diera argumentos a las malas lenguas, porque sabía que el extraño comportamiento de su mujer era el blanco de los chismes. Había trascendido la habilidad de Clara para mover objetos sin tocarlos y para adivinar lo imposible. Alguien desenterró la historia de la mudez de Clara durante su infancia y la acusación del padre Restrepo, aquel santo varón que la iglesia pretendía convertir en el primer beato del país. El par de años en las Tres Marías sirvió para callar las murmuraciones y que la gente olvidara, pero Trueba sabía que bastaba una insignificancia como el asunto de la cabeza de su suegra para que volvieran las habladurías. Por eso, y no por desidia, como se dijo años más tarde,
La sombrerera se guardó en el sótano a la espera de una ocasión adecuada para darle cristiana sepultura. Clara se repuso del doble parto con rapidez. Les entregó la crianza de los niños a su cuñada y a la nana, que después de la muerte de sus antiguos patrones se empleó en la casa de los Trueba para seguir sirviendo de la misma sangre, A la misma como sangre. decía, a la misma sangre, perdón, como decía, había nacido para acunar hijos ajenos, para usar la ropa de otros que otros desechaban, para comer sus obras, para vivir de sentimientos y tristezas prestadas, para envejecer bajo el techo de otros, para morir un día en su cuartucho del último patio, en una cama que no era suya y ser enterrada en una tumba común del cementerio general. Tenía cerca de 70 años, pero se mantenía inconmovible en su afán, incansable en los trajines, intocada por el tiempo, con agilidad para disfrazarse de cuco y asaltar a Clara en los rincones cuando le bajaba la manía de la mudez y la pizarrita, con fortaleza para lidiar con los mellizos y ternura para consentir a Blanca, igual como antes lo hizo con su madre y su abuela. Había adquirido el hábito de murmurar oraciones constantemente, porque cuando se dio cuenta de que nadie en la casa era creyente, asumió la responsabilidad de orar por los vivos de la familia y, por cierto, también por sus muertos, como una prolongación de los servicios que les había prestado en vida. En su vejez llegó a olvidar para quién rezaba, pero mantuvo la costumbre con la certeza de que a alguien le serviría. La devoción era lo único que compartía con Férula. En todo lo demás fueron rivales. Gracias, mamá. Un viernes, ya, listo. Muy bien. Bueno, vamos a juntarnos un ratito entonces, unos 15 minutitos para conversar. Es muy interesante lo que va narrando la autora, ¿no? Estos episodios tan altisonantes que nos pueden parecer y que reflejan también estas concepciones que van teniendo, ¿no? Tanto Esteban como Clara, como Fabiola, son como personas que van guiando y ahora más todavía con el nacimiento de estos mellizos, ¿no? Toda esta genealogía que va creciendo. Así que bueno, nos juntamos un ratito, vamos a hacer solo dos grupos, estamos poquitos, así que voy a... eh, vamos a hacer dos salas, deme un ratito. A ver. Acá creo que está. Exactamente. Tenemos dos salas. Listo. Muy bien, en la una sala va a estar el Alexao, así que ahí Alexao te pido que por favor nos ayudes guiando la sala y en la otra voy a estar yo. Así que bueno, ahí vamos yéndonos. Deme un momento, no sé. Espera que estamos 3, 5, 4. No, está esto mal. En un ratito. A ver, listo, ahí sí creo que estamos. 3, 4 y 5, ya, ahí sí, estar parejos. Aceptemos entonces unirnos a las subsalas, ya nos encontramos ahí. Yo ya voy a la sala uno. Hola, hola, ¿cómo vamos? Bueno, espero que estén bien, que hayan disfrutado la lectura de hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué cosas nos van llamando la atención? ¿Qué imágenes nos deja más impactados? ¿Qué cosas vamos descubriendo en la lectura también, ¿no? Mientras va avanzando. Nos escuchémonos un ratito. ¿Quién quisiera comenzar? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Sí, bueno, a mí realmente sí me ha impresionado la lectura. Creo que todas las noches me impresiono lo que leo con Isabel Allende, pero esta vez sí fue eh, tan extraño, ¿no? Sobre todo esta parte de la muerte de los papás de Clara, Mm, porque ella ya lo sabía, o sea, como que ella ya tuvo ese presagio, se puede decir, ¿no? ujú. Pero también me parece tan triste la forma como sucedió los hechos, ¿no? O sea, un accidente tan feo, ¿no? Y sobre todo la cabeza de su madre, que, que se extravió, o sea, sale volando y nadie la encuentra.
Esto me parece impresionante realmente, ¿no? Porque una historia así yo nunca la he escuchado, o sea, siempre se escucha los accidentes y les pasan cosas y todo, pero que no encuentren la cabeza, que no logren saber dónde está. Sí, a mí especialmente me causó un poco, casi me río cuando les lleva al pobre conductor y no sabía ni a lo que iba el señor y le dice, métase en los matorrales y ahí saque una cabeza. Pobre hombre, o sea, uno dice, pobre, pobre señor, ¿no? O sea, yo casi me río cuando el señor encuentra y saca la cabeza. Y él ha de haber dicho, Dios mío, qué locas me traen acá. Entonces, sí, pues, o sea, qué locas de estas mujeres. Y sabe, Clara, sabe exactamente en el sitio donde está la cabeza. Y ella no sale, no logra entrar porque, por su condición, ¿no? De embarazo y todo. Pero le saca la cabeza de la madre. Entonces yo digo, yo me ponía en el lugar del conductor para morir. Y claro, digo, ya. Eso por un lado, y da luz con la cabeza viéndole, con los ojos abiertos. Eso también me impresiona. O sea, Clara es, no sé, un ser que distinto, extraño, Mm, porque cualquiera no pudiera, o sea, no pudiera hacer eso. Y da, claro, ya supo que iban a ser mellizos, ¿no? Eso por un lado me impresiona mucho. Por otro lado, también la historia que cuenta de Esteban Prueba, ¿no? Que vuelve a buscar la compañía de una prostituta. Y claro, es por lo que el hecho de que bueno, Clara está embarazada, ¿no? Y claro, y esta conversación que mantiene con la prostituta también me llama la atención, ¿no? Porque es una mujer que ya lo había conocido antes, pero que ella le ve a la prostitución como como una profesión, ¿no? Y dice que es la mejor en su profesión incluso. ujú, Y incluso ella es ya o sea, una mujer incluso hasta que ya piensa en organizarse, ¿no? En formar una cooperativa, en no depender, en hacer de este un negocio independiente. Y mira también, o sea, mira, este es como un negocio, o sea, realmente le ve así ella, ¿no? Y dice que podría mejorar incluso si la madame se organizara mejor, fuera más aseada, o sea, muchas cosas, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que la vida nos lleva a esas cosas y las personas que están en este mundo, en estas situaciones, lo ven ya como un negocio, ¿no? Como un trabajo más, no como algo ni pecaminoso ni nada, sino es una circunstancia que la vida les llevó a tomar ese rumbo y ya ellos no conocen otra forma. Y claro, tratan de ver las maneras para organizarse, ¿no? Me ujú, asombra, ¿no? Porque ella habla de que no quiere ya patrones, ¿no? No quiere depender, porque incluso el Esteban me parece un ser fatal, ¿no? Que diga, hasta en eso él ve también cómo sacar tajada, le ofrece dinero y todo, ¿no? Porque es una manera como de expandir su negocio. Entonces, sí, me llama la atención todo este tema, ¿no? Cómo son los personajes, cómo es él y la conversación también que mantiene con Tránsito. ujú. Eso. Sí, Ujú. muchas gracias, mamá, porque son los dos, creo yo, los dos grandes momentos de la historia que acabamos de leer, ¿no? A mí me llama mucho la atención, claro, lo de la cabeza, de todas las cosas que me sorprende es la frase con la cual le entierran, ¿no? Dicen por ahí, así como perdió la cabeza en vida por toda su lucha feminista, es normal que se quede de muerta sin su cabeza, ¿no? Primera imagen que me parece muy interesante. Y con lo que tú mencionas, a mí me parece que prefigura a la mujer moderna, ¿no? La mujer, la feminista liberada, la prostituta, y que no es curioso, porque en la historia realmente son estas mujeres que se atreven un poco a salir del esquema o del statu quo social y que buscan una tercera vía para asimilar las cosas, ¿no? Ella comienza a hablar de cooperativas, de trabajo personal, propio, de negocio. Es una mujer que no quiere depender de un hombre, de un chulo, como diríamos en Ecuador, ¿no? O de un proxeneta. Es una mujer que quiere hacer un negocio, ¿no?
Y es lo que pasaba con las brujas en la Edad Media, ¿no? Estas mujeres que se iban al campo solas o que se iban a ciudades y eran un poco apartadas y creían que eran brujas, que se comían niños, ¿ya? Eran gran parte también prostitutas, sí, que tenían la necesidad de independizarse de un sistema. Y en este caso, el sistema que tienen es justamente un sistema muy patriarcal, en el caso de la época en la que está viviendo ahorita el personaje de Clara y de Esteban. Entonces, Esteban lo entiende como un negocio, eso también me llama la atención y dice, no te voy a poner plata, pero ella no está pensando solamente en el negocio, es una forma de emancipación, ¿no? Eh, y me gusta que ella viva su trabajo con una vocación, ¿no? La prostitución para ella no es algo que la vida le lleva, no es la situación de víctima en el caso de ella, al menos de tránsito, no es que es la víctima de la vida, ella le gusta ese trabajo. O sea, es la mujer empoderada de su vida, ¿no? Eso, esa imagen me parece muy bonita. Y ella quiere ser de su profesión la mejor en su profesión. Siempre ha buscado eso, ¿no? Ser la mejor en lo que ella hace. Entonces, no sé, me parece una idea bien interesante que trae Allende y por cómo veo que es la autora, no me parece gratuito que la ponga a tránsito como una especie de eje de articulación de lo que después vendrá en la historia, que es la parte de las revoluciones, ¿no? De los trabajadores, donde Férula tendrá también participación, Férula, que hablo, perdón, este tránsito. Así que es una imagen bien interesante como para seguir hablando. Gracias, mamá. No sé si Jonathan o Rick quisieran comentar algo. Bueno, a ver, sí, a mí me ha impresionado eh, la muerte de Nivea, ¿no? La forma en que murió y, claro, como dice Lisita, ¿qué habrá pensado el chofer? Pero con estos poderes que tiene Clara, yo me pregunto, ¿por qué no puede adivinar otras cosas que en verdad le haría bastante utilidad? No sé, ¿no? ¿Por qué no veo otras cosas? Me llama mucho la atención también que, por un lado, vemos que el personaje de Nivea está viendo desde el área del feminismo, ¿no? Cómo muere, pero nace este nuevo personaje de, ¿cómo es? Pancha, en realidad, la prostituta, Tránsito. Tránsito. Entonces, no sé, a mí me da como un mensaje de las mujeres al poder, ¿no? Es como que busca la autora en la historia, entre líneas o en momentos, resaltar esto, ¿no? El lado, así como tenemos a Esteban, el poder, el abuso de poder, pero masculino, el abuso de la fuerza incluso. Por otro lado, vemos etapas con ciertos personajes con el área feminista, ¿no? Entonces sí me llama bastante la atención esa lucha constante y por resaltar eso, ¿no? Dentro de la obra, el tema de la, de la mujer, ¿no? De la independencia, del derecho al voto, la educación. Mm. Muchos contrastes, ¿no? Bien interesante lo que mencionas, porque claro, los personajes van contrastándose. Esteban se contrasta mucho con su esposa, Esteban mucho más posicionado, ¿no? Clara mucho más mística, mucho más como en otro mundo, como no. Es un personaje que a nosotros nos llama la atención, como tú decías, ¿por qué no usa eso en algo más útil? eh, es como, claro, sí, pues algo más práctico, ¿no? Nuestra mirada sería más práctica, como la mirada que tenían cuando era niña, ¿no? De ganar plata, por ejemplo, lo que le hacía el tío Marcos, si se acuerdan, ¿no? Se pone en un negocio incluso. Pero Clara no, Clara vive como en otra lógica. Es interesante el personaje de Clara. Y ahora da luz a dos niños de seguido. Eh, Esteban, veo que disfruta mucho más la parte pasional con Tránsito, ¿no? Con Clara, en cambio, tiene que estar más delicado. Son como contrastes bien interesantes, ¿no? La parte de Clara es como la parte más suave, Tránsito representa el sexo más salvaje, ¿no? La parte más animal, podríamos decir, más como de tierra, la otra está como más en el cielo. Son contrastes bien ricos en la novela. A mí también me llama la atención eso. Gracias, Jonathan. No sé, Rick, si tendrás algún comentario final para ir cerrando. Hola, buenas.
¿Qué Buenas tal? noches con todos. Bueno, disculpa por las otras noches, no me conecté muy bien, he estado con el internet malo y también he estado de viajes. Y Mira. bueno, en esta lectura sí impresiona mucho la crudeza con la que escribe ciertas partes. También concuerdo con con la definición de esa mujer que pretende no estar bajo el yugo del hombre o bajo esa forma, ¿no? Clásica, que quiere sobresalir o hacer algo por sí mismo. Impresiona también esa parte como que da ese inicio ya a a la mujer en esa época de que ya está avanzando, que ya no es solo un adorno familiar, digamos, o una persona que está dedicada simplemente a servir a la familia, sino que ya se sale de ese estrato y que quiere ser algo más por sí mismo, por su propia cuenta, ¿no? Entonces, le veo desde esa forma también y me parece, o sea, desde este punto de vista que ella lo hace, lo hace como más serio, digamos, la forma de sobresalir de la mujer. eh, a cambio del punto de vista digamos, del feminismo que lo hacen ahora como una manera exagerada, como una manera de que no le importa su apellido, no tiene nada que ver con su apellido, no quiere ver con su apellido que sea paterno, o sea, conceptos medios equivocados, ¿no? Pero de- digamos, serio, ¿no? O sea, el avance de la mujer que sea de una manera firme y seria, no tan ridícula como muchas veces yo le veo desde esa forma que lo hacen ahora. Ujú. Es una... Gracias, Ricky. Sí, es interesante lo que mencionas porque en el fondo podríamos nosotros decir que hoy en día hay muchos feminismos, ¿no? No solamente un tipo de feminismo, pero sí es verdad que en la época al menos que se instaura la novela, la parte histórica, estamos 1920 más o menos en la historia de la novela, ¿no? El feminismo es una ola que comienza a surgir como una reacción precisamente a los movimientos opresores, ¿sí? Sobre todo relacionados con el trabajo. Y a partir de ahí una serie de teorías que irán asomando y que me parece que es el feminismo, para mí, el más rescatable, el más teórico y el más bueno, que hizo lo que hoy en día se logró, porque la mujer no tuviera o no gozara los derechos que hoy goza si no hubiera sido por este tipo de cosas, ¿no? A veces pensamos que las cosas están como porque sí, y no es tan así. Pero claro, lo que tú dices, Ricky, tú también creo que hay que sacarlo a la luz algún momento en la lectura y es este feminismo que se va al extremo más radical que más bien es la negación del hombre, y estamos en el otro lado, ¿no? Entonces, nada, así pasa, ¿no? Con estas corrientes, a veces se vuelven extremas, pero me parece bueno que podamos como ir detectando hasta qué medida también estos discursos de las novelas a mí me impactan, para bien o para mal. A mí no me parece que estuviera mal como decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto de este feminismo visto desde Isabel Allende. Es más, me pareció una posición que habría que irla tomando, ¿no? Me siento identificado con esto, ¿no? Me da sospecha, pienso que está bien, pienso que está mal. Eso también es como acercarnos críticamente a una autora que se define ella misma como feminista, siendo que este libro yo creo que no la escribe todavía desde esa postura, creo yo, pero bueno, como les dije, ya al final cuando leamos todo, nos daremos cuenta desde qué imagen crea Isabel el libro, ¿no? También eso habrá que verlo desde el final. Pero bueno. Gracias, Ricky, también. Bienvenido siempre. Espero que ya los viajes no te impidan el junco. Y nada, nos encontramos en la sala principal para despedirnos. Ya nos vemos en la sala principal.